sos? ¿Un dirigente social? ¿Sos un economista? ¿Sos un dirigente político? No vale decir todo. No. Si tuvieras que elegir, ¿cómo te definís? Yo me defino como un profe de la Facu que se dedicó a la política. Que se dedicó a la política, Sí. y que ha hecho eje en la economía. Vos tenés una particular mirada sobre la economía, ¿no? Sí, la verdad que a mí me parece que yo escribí un par de libros. Mi último libro, 113 secretos para ganarle a la crisis, da cuenta justamente de que tenemos que empezar a mirar los problemas de todos los días, de la economía de bolsillo, porque hoy el bolsillo está realmente muy lastimado. El principal problema de corto plazo que tenemos los argentinos tiene que ver con que llegar a fin de mes es mucho más difícil que antes. Y entonces eso plantea, bueno, como problema interesante para resolver desde la economía, ¿cómo hago para enfrentar eso? Y desde la política, ¿cuáles son las herramientas que podemos construir para resolver los problemas que hoy son acuciantes de corto plazo, que muchas veces no son las mismas herramientas que para resolver los problemas de largo plazo? El problema hoy es la economía de la familia, es decir, es el consumo, en realidad. Sí, el problema hoy, te digo, dos problemas que tenés ahora, ya en este momento, y que vas a tener hasta mitad de año. Uno, el empleo. O sea, derivado de un consumo que está lastimado porque los sueldos perdieron 12 puntos contra la inflación el año pasado, vos arrancás en donde el comerciante, en donde el pequeño empresario tiene costos fijos que le subieron, ventas que se le desplomaron el año pasado y este año no repuntan. Entonces tiene que empezar a ajustar. ¿Por dónde? Por el empleo. Y entonces el empleo aparece y le pega al consumo lo que se llama la consecuencia de segunda ronda. ¿Qué es esto? Es cuando vos tenés un problema respecto de tu salario, si no sabes si tu salario le va a ganar a la inflación, al momento de tomar una decisión de consumo, suponete que te vas a comprar una tele, te querés cambiar la tele, decís, bueno, me compro una tele de 16, de 22, de 32, 50 pulgadas, perfecto. El tamaño de la tele va a depender mucho de si tu sueldo te va a alcanzar para pagar las cuotas. Obvio. Esa es una pregunta que se formula un consumidor con una fuente estable de trabajo. Cuando vos dudás sobre tu continuidad laboral, la pregunta ya no es, en todo caso, si eras 50 pulgadas, ahora me compro una más chica de 32, sino directamente ni pasás por la puerta del local. Claro. Entonces, la duda respecto de la continuidad laboral, o sea, el problema del empleo, pone arriba de la decisión de los consumidores más presión y sigue lastimando el consumo. Y por otra parte, el otro gran tema de las familias argentinas hoy son las deudas familiares. ¿Por qué? Porque los sectores medios tenemos cierto nivel de consumo que tratamos de, si bien podemos ir acomodándonos, no resignamos. ¿Quién manda a los chicos a una escuela privada? ¿Quién tiene una prepaga? ¿Quién por ahí hace actividad física? ¿Quién tiene cable o Netflix o Spotify? Normalmente no resigna eso. Sí, el guardia de la esquina, seguridad privada. Exactamente. Cuando vos no resignás eso... que el Estado no prestan a la Argentina. Te lo cobran. Educación y seguridad. Exacto, te cobran los impuestos para eso. Vos nombraste dos de los tres, yo te aporté seguridad. Pero seguridad, sí. Vos nombraste salud y educación. Y te falta la seguridad. Pero ¿a dónde voy con este punto? Si vos no resignás esos egresos fijos que tenés, pero tu ingreso se cayó, ¿cómo financiás cuando te vas al supermercado? O recortás o financiás. Cuando empezó a pasar que la gente ya está comprando alimentos en cuotas en los supermercados, cuando financiás tu consumo corriente con cuotas, lo que viene es deuda familiar, porque te llega el resumen, porque el gobierno eligió la morfina para el dólar que se llama tasa de interés, y la tasa con el saldo mínimo de la tarjeta vale 109%. Y entonces eso termina asfixiando a las familias que entran en una bola de nieve de deuda. Claro, si no pagas toda la tarjeta. Exactamente. Entonces, empleo, deudas familiares, son problemas que están arriba de la mesa de los argentinos y a los cuales la política no está prestando atención. Matías, a ver, una pregunta que va un poquito más a lo macro, pero tiene que ver con esto. La supuesta, en realidad no es tan supuesta, ya se estima de las previsiones de que haya una buena cosecha, van a permitir un buen ingreso de dólares al país. Sí. A mí no me gusta mucho hacer estimaciones previas porque por ahí pueden pasar alguna cosa, pero va a haber buena cantidad de billetes americanos. ¿Eso va a mejorar la situación de la familia? ¿Va a tener alguna vinculación o no? Yo creo que es un dato positivo para la economía argentina, pero claramente no alcanza. De hecho, lo que vos necesitás hoy
básicamente es hacer política económica y que te crean. Ni siquiera en las provincias ojeras como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y La Pampa. Hasta que pega la vuelta todo eso, pasa un tiempo, y aparte vos tenés que esperar que el dólar a futuro no se te mueva mucho, porque si yo espero que el dólar va a subir, entra el dólar, pero no lo liquido. ¿Se entiende? O me quedo posicionado en dólares, o guardo el grano del silo bolsa. Es que con la tasa de interés que el gobierno paga 64, imagínate el incentivo que tiene justamente el sector privado para decir, bueno... especular. Exactamente. Ahora bien, a mí me parece que ahí, pues decís, alcanza, pega la vuelta, esa plata vuelve al consumo, vuelve a la inversión, muy difícil. No llega a pegar la vuelta en este año electoral, porque además el inversor, que es un empresario pequeño, un comerciante, para que haga la reforma del local, para que cambie el decorado del canal, tiene que hacerlo porque cree que la expectativa de ingreso futuro es mejor que la presente. Y o sea, tiene esperanza, cree que el futuro va a tener mejor. Y para que eso suceda, vos le tenés que creer al gobierno. El gobierno para eso tiene que tener credibilidad. No haces política económica sin credibilidad. Y el gobierno no tiene credibilidad. Por eso te dice, mirá que, aunque vos no me creas, voy a vender todos estos dólares del Fondo Monetario Internacional que garantizan que la volatilidad del dólar, por ejemplo, esté acotada en el futuro. Vamos a escuchar a mis compañeros. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Te pregunto una inquietud que tiene que ver con el bolsillo del ciudadano común, pero también va mucho más arriba. ¿Cuánto incide el hecho de que gane un candidato u otro las elecciones en la economía diaria? Y si querés le ponemos nombres. ¿Cuánto puede incidir en los argentinos en este escenario que tenemos hoy? Que gane Macri, que gane Cristina o que gane un tercero. Mucho. Mucho, porque hasta acá lo que está claro es que ni el proyecto de Cristina ni el proyecto de Mauricio han ofrecido algo que es lo que mide que también le fue un gobierno, que es que vos vivas mejor que antes. Finalmente esa es la mensura de un buen gobierno o no. Y entonces yo te diría lo siguiente: el presidente, el problema más importante que no resolvió es el del corto plazo. Te dijo, las tarifas estaban atrasadas y te ajustó en 3 años lo que podría haber ajustado en 7 u 8. O sea, te resolvió un problema de corto plazo con una receta de largo plazo. Argentina hoy es un país que se está yendo a la B. Si futbolísticamente hablando vos te estás yendo a la B, lo que necesitas es un planteo táctico para no perder. Como se diría, a Caruso Lombardi lo necesitas. Esos técnicos defensivos. ¿Eso es lo que te ayuda a salir campeón? No. Entonces, lo que tenés que entender es que hoy necesitas herramientas que tienen que ver con frenar ya los aumentos de tarifas. Bajar ya la tasa de interés que te cobran los bancos. Ya, ahora. Tratar de poner una moneda en el bolsillo de la gente. Eso es un tipo de solución que no te permite luego ser un país competitivo y desarrollado en el largo plazo. Ahora, ¿qué te ofreció Cristina? Una vez que saliste de la crisis, te dijo la receta es la misma que venimos aplicando. Y te invitó a salir campeón con las recetas del corto plazo. Entonces, Macri te ofreció llegar al largo saliendo del corto con las recetas que no eran, y Cristina, una vez que salió del corto plazo, te ofreció ser desarrollado atando el país con alambres, que es como salir del corto plazo. Bueno, ninguno de los dos ha conseguido, por otra parte, construir lo más importante que tenés que tener cuando haces política económica, que es credibilidad. Pero la credibilidad, hija de quién es? De la reputación. Y aquí viene la otra cosa que no tiene ni Cristina ni Macri. ¿Por qué? Porque la reputación es la distancia que hay entre lo que dije que iba a pasar y lo que pasó. Y como no cumplieron lo que dijeron que iba a pasar en el pasado, ¿por qué les voy a creer en el futuro? Y si yo no le creo lo que va a pasar en el futuro, entonces no puedo hacer política económica efectiva porque no puedo generar expectativas ciertas para que el resto invierta y genere empleo. Bien, ¿qué tal, Matías? Hola, buenos días. ¿cómo estás? En Córdoba estuvimos muy cerquita de una interna, bueno, pasando al plano de lo político, dentro de Cambiemos. En Capital, bueno, vos sos precandidato a jefe de gobierno porteño. En tu partido también hay otros anotados con voluntad de serlo. ¿Crees que hay posibilidades de que vayan a una interna y espacio de diálogo? Tienen recién elecciones en octubre, así que tienen todo el año por delante todavía para transcurrir. Mira, yo te cuento, nosotros fundamos un partido político que se llama Avancemos por el Progreso Social, apps, como las apps del celular, y hoy estamos muy metidos en un proceso que tiene que ver con dar talleres. Mirá lo que estamos haciendo como partido, damos talleres de oficios y charlas de economía casera, todos los días. De hecho, hoy doy una en el Mesón a las 18 horas, es gratuita, es un café con vecinos. Sí,
La calle Tejeda, por ahí. Así es. Tejeda, acá una cuadra antes de Hugo Guas, para el que esté interesado. Quien quiera asistir, y lo que hablamos es, hacemos una introducción macro de 20 minutos y después preguntas y respuestas. Desde cómo hacer un presupuesto familiar hasta en qué me conviene invertir si tengo un ahorro. ¿Por qué te digo esto? Porque para la elección, ¿sabes cuánto falta? No faltan 7 meses, faltan 7 sueldos. Y entonces, hoy, me parece a mí que aquellos que participamos en política, yo hace mucho menos tiempo, tenemos que entender que si seguimos discutiendo de nuestros problemas y no empezamos a discutir de los problemas de quienes nos votan, vamos a seguir pifiándole. Porque la política es demasiado endogámica, quedó muy lejos de los votantes, quedó muy lejos de la sociedad, no importa el espacio político. A mí me corre un frío por la espalda cuando veo las mesas de café de la política que hablan de los políticos y no hablan de los problemas que tenemos quienes vivimos de un sueldo de manera cotidiana. Y cuando haces estas charlas, un taller de costura creativa, un taller ayer dimos en Villa Devoto, un taller sobre cómo sacar fotografías con teléfono celular. Parece una tontería, pero resulta que el vidrierista de la década del 90 del negocio, hoy es el community manager. Claro. Y sacar una buena foto con teléfono celular es recontra importante. La subís a las redes y la gente te compra eso. Y hay voluntarios que quieren participar. ¿Y hoy participar qué es? ¿Sentarte a una sanata interminable? No, hoy participar tiene mucho más que ver con darle una mano a otra vecina, enfocado en enseñarle a pescar y no en darle el pescado. De modo que todavía esa discusión respecto de candidaturas no se dio. La última, porque se nos vuelve el programa. Y tiene que ver con Santa Fe, tu provincia. Me decís que no, si es con toda tranquilidad, no hay ningún problema. Sí. Porque por ahí no tenés la información sobre lo que te voy a preguntar, que es una pregunta delicada. El tema de los monos, la pretensión de voltear las autoridades institucionales. ¿Qué reflexión te deja como santafesino? ¿Qué le pasa a Rosario? La verdad es que no tengo mayor información. Sí, lo que te puedo decir es que es una prioridad que en Santa Fe genera en la sociedad. Di una charla hace, 15 días, y es increíble, en una charla de economía aparece como tema, y aparece con nombre y apellido, justamente con los monos. Cuando el narco aparece como tema cotidiano, y en la mesa de los argentinos se asocia la palabra miedo, es un problema que los argentinos tenemos que darle un tipo de solución que hasta acá no le dimos. Y recordemos que en el proceso de escuchas, en donde están cruzados los personajes que hoy transitan de la política a la página de policiales y de la página de policiales a la política, quiere decir que la dimensión del problema es mucho mayor de la que se percibe todavía a través de los medios.